elementos de continuidad y cambio. ¿Qué son? ¿Cómo los identificamos y cómo los expresamos? Eso veremos en este video. Muy bien, chicos, hasta acá hemos visto que el trabajo del historiador se asemeja a un investigador, y el investigador tiene herramientas para desarrollar su investigación. De la misma manera, el historiador también cuenta con herramientas cuando va a analizar un proceso histórico. Y a partir de esta clase vamos a ver procedimientos propios de la disciplina histórica y de las ciencias sociales que ayudan al trabajo en historia. Y vamos a partir con unas categorías de análisis, que son la continuidad y cambio. ¿Qué son? Vamos a ver. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando hablamos de continuidad y cambio? La definición es relativamente sencilla. Distinguir entre los elementos que permanecen en el tiempo, continuidad, y aquellos que sufren modificaciones en el tiempo, cambio, entre dos etapas analizadas. ¿Para qué lo usamos? ¿Por qué sirve? Por ejemplo, para comprender que los procesos históricos tienen distintas duraciones temporales. Y también lo utilizamos generalmente para comparar etapas o procesos históricos. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Dependiendo del libro que nosotros busquemos, van a aparecer etapas, pero son más o menos las que vemos acá. Fíjense, las tres primeras etapas, lo más probable es que vengan dadas en la clase, que el profesor o la profesora las presenten, entonces no tendremos que hacerlo nosotros. Dice, por ejemplo, establecer el ámbito y el tema a analizar. Podría ser cultura, política, economía, sociedad. Determinar las etapas o épocas históricas que se considerarán y el contexto espacial. Es decir, estamos hablando de paleolítico y neolítico, estamos hablando de Edad Media y Edad Moderna, estamos hablando de Europa con América, estamos hablando del siglo XIX con el siglo XX. Entonces tenemos que determinar la época histórica y el contexto espacial. El punto 3. Seleccionar las fuentes que pueden aportar evidencias, clasificarlas y extraer información relevante de ellas. Eso da para otro video y lo vamos a ver más adelante. Fíjense el punto 4, determinar aquellas dimensiones o criterios que se van a analizar. Entonces ahí llevamos algo más específico. ¿Qué es lo que vamos a comparar? ¿Qué elemento o qué característica de ese tema cultural o político vamos a comparar? Luego, punto 5, determinar los elementos que permanecen en el tiempo, es decir, que presentan características similares en ambas épocas. Vemos esta situación acá, en esta etapa, y vemos una situación muy similar en esta otra etapa. Entonces, si aquí y en la otra etapa vemos esa situación, vemos ese elemento, esa dimensión, estamos en presencia de un elemento de continuidad. Y luego identificar lo que ha cambiado a lo largo del tiempo. En esta etapa la situación se desarrollaba de esta forma, pero en este mismo criterio, en esta etapa se desarrolla de una forma distinta. Eso es un elemento de cambio. Y luego dice crear un escrito en que se haga referencia a los elementos de continuidad y cambio. Para aterrizar esto, veámoslo con un ejemplo. Entonces, vamos punto por punto estableciendo el ejemplo. Vamos a establecer que el tema a analizar, el ámbito que vamos a considerar es el ámbito político. Muy bien. Determinamos la época histórica. Vamos a comparar el siglo V a.C. en Atenas y el Chile de la actualidad. Y el punto 3, vamos a comparar una fuente secundaria que habla sobre Grecia y la constitución política de Chile, que es una fuente primaria. Recuerden, esos tres primeros puntos lo más probable es que el profesor o la profesora los presente en la clase. Nosotros vamos a tener que trabajar sobre eso que va a presentar. Y si no recordamos que es una fuente secundaria o que es una fuente primaria, ahí van a ver un enlace para poder revisar el video del trabajo del historiador donde se explicaba eso. Entonces aquí ya entramos a definir el asunto. Nosotros analizamos estas fuentes de información y nos fijamos que vamos a centrarnos en algunos criterios específicos. Y esos criterios específicos que vimos en ambas fuentes es ciudadanía y la característica de los cargos públicos. ¿Por qué los definimos? Porque vimos que en ambos textos, en el que habla de Grecia y en el que habla de la constitución política, se mencionan aspectos de la ciudadanía de ambos periodos y se mencionan características de los cargos públicos. Una fuente habla de la ciudadanía y de las características de los cargos públicos en Atenas, y la otra habla de ciudadanía y características de los cargos públicos en Chile actual. Entonces, como hablan de los mismos temas, podemos ver si ahí hay continuidad y cambio. Entonces, primero determinamos elementos de continuidad. Entonces vemos que permanecen, tanto en Atenas como en Chile, que se le paga a los cargos públicos, que hay un sueldo.
Y también identificamos en ese análisis, que como digo, no lo vamos a hacer ahora, sino que estamos identificando que ya lo hicimos, establecemos como cambio que la participación de la mujer cambia. Porque las fuentes que hablaban sobre Grecia nos decían que las mujeres no participaban, y la Constitución política dice que pueden participar. Entonces estamos listos, identificamos elementos de continuidad y cambio. No, porque el punto 7 dice que debemos crear un escrito que haga referencia a los elementos de continuidad y cambio. Entonces, no estamos listos. ¿Por qué? Porque tenemos que expresarlo, tenemos que ser capaces de, en una guía o en una prueba, demostrar que sabemos. ¿Y cómo lo hacemos? Por cómo lo expresamos en una respuesta escrita. Veamos entonces, ¿por qué decimos esto? Porque para comunicar el sentido de cada categoría temporal, es decir, de continuidad o de cambio, es importante que utilicemos las palabras adecuadas para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de cambio, tenemos que utilizar en el escrito expresiones como en cambio, se transformó a, varió, modificó, etc. Y cuando hablamos de continuidad, tenemos que expresar palabras como continúa, permanece, aún existe, perdura, etc. Es decir, hay otras. Pero si nosotros somos capaces de, cuando expresamos los elementos de continuidad y cambio, utilizar estas palabras, vamos a poder transmitir el sentido. Veamos los ejemplos que habíamos visto. Para continuidad, dijimos que el pago a los cargos públicos era un elemento de continuidad. ¿Cómo lo expresamos? Por ejemplo, al comparar la democracia ateniense con la democracia chilena actual, vemos que continúa el pago por ejercer cargos públicos. Entonces, ahí utilizamos la expresión, la palabra continúa, que nos permite expresar en un escrito cuál es el elemento de continuidad. Vamos con cambio, porque el cambio es un poquito más complejo. Dice, en Atenas las mujeres no podían ser ciudadanas ni participar en política. Pero, fíjense, en cambio, actualmente pueden hacerlo. ¿Por qué decimos que es un poquito más complejo cambio? Porque cuando nosotros lo expresamos por escrito, tenemos que dejar ahí patente, debemos dejar claro qué es lo que había antes y qué es lo que había después. Si nosotros identificamos qué había antes y qué había después, expresando, por ejemplo, en cambio, nosotros demostramos que lo que sabemos. No siempre solamente decir que algo dejó de ser, ya no hay algo, o ahora pasa esto. Eso no serviría, porque no identificamos qué hay antes y qué hay después. Cuando hacemos eso, identificamos de buena forma un elemento de cambio. Bien chicos, espero que este video haya servido. Ahora cuando se nos solicite expresar elementos de continuidad y cambio, ya sabemos cómo hacerlo y ya sabemos cómo expresarlo, que es lo importante. Seguimos en otra clase donde vamos a ver otros procedimientos propios de la disciplina histórica y que estén muy bien. Nos vemos.